Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si quieres un futuro diferente, empieza a hacer cambios en el presente. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie para este día titulada Claves para crecer en madurez, y compartiremos la segunda parte del tema Incorpore acciones santas por el Espíritu de Dios. Tú nos creaste con un propósito. Incorpore acciones santas por el Espíritu de Dios es el tema que compartiremos en esta mañana. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos y esperamos que, tome atenta nota de cada una de las cosas que estamos compartiendo, de las verdades que estamos compartiendo en este programa. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia, representante de Piedecuesta. Buenos días, Erika. Muy buen día, Oscar, buen día, pastor, y muy agradecida con Dios por compartir con los amigos que nos escuchan todas las semanas aquí en Radio Primavera. Y para crecer con madurez o en madurez como cristianos, es indispensable que incorporemos en nuestra vida la santidad. Y una vida que crece en santidad es aquella que con el paso de los días va manifestando el fruto del Espíritu Santo, que lo capacita para hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1, el verso 15 y 16 dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. El tema de hoy es para aquellos que ya se han arrepentido de sus pecados y no quieren volver a pecar. Si usted se considera dentro de esta categoría, le pido que nos escuche con atención, porque estamos viendo 9 acciones santas que usted puede incorporar en su vida para crecer en madurez espiritual, que están basadas en el fruto que produce el Espíritu Santo, según nos lo enseña el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, 22 al 23, que nos va a leer Erika. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior compartimos 4 ramificaciones del fruto del Espíritu que deben ser acciones a aplicar en nuestra vida, como son el amor, la alegría, la paz y la paciencia. Y retomando este último aspecto de la paciencia, resaltábamos que debemos tener paciencia con los pecados de los demás. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Preguntó Pedro al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta? Hasta 70 veces 7. Dando a entender el Señor que debemos perdonar pacientemente todas las veces que se requiera. Pero muchas veces nosotros mismos somos muy impacientes con los pecados de los demás. Pastor Ángelo, ¿cómo es la actitud de Jesús hacia nosotros cuando pecamos? Bueno, el Hijo de Dios, ¿no? El Señor Jesucristo, quien se hizo hombre y que conoce las tentaciones a las que nosotros somos expuestos como seres humanos, Él nos tiene compasión. Él sabe nuestra condición. Hebreos 4, 14 al 15 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Nosotros podemos vivir como Jesús. Esto lo muestra la Biblia. Nosotros podemos vencer el pecado. Pero si sucede, o sea, si vencemos el pecado,
se debe a la gracia de Dios y no a nuestra virtud. Por lo tanto, pues yo debo ayudar pacientemente a mis hermanos para que crezcan y no vuelvan a pecar, por lo menos en los pecados que ellos han venido cayendo. Gálatas 6:1 lo dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. ¿Qué otra acción santa debemos incorporar por el Espíritu de Dios a nuestras vidas? La acción número 5 es: practique la amabilidad en su casa. Estimado oyente, Filipenses 4:5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Detallemos con cuidado este versículo para entender la importancia de la amabilidad en un cristiano. ¿Por qué dice este versículo que nosotros debemos ser amables? El versículo dice: porque el Señor está cerca. En otras palabras, lo que está queriendo aquí decir el apóstol Pablo es que el Señor no nos vaya a sorprender, ¿cierto?, sin nosotros ser amables cuando Él venga, porque pues sería una vergüenza terrible. La amabilidad pues es fruto del Espíritu Santo, por lo tanto hace parte de las acciones santas que debemos tener nosotros los cristianos. Nadie pues debería excusarse o podría excusarse en que, ay, es que yo no tengo tal o cual personalidad y es por eso que yo no soy amable. No. O nadie debería decir, es que yo soy así. Si usted es cristiano y no es amable, pues preocúpese, porque es como si alguien dijera que es médico, pero que no es capaz de recetar un medicamento. Pastor, ¿por qué insiste en este punto que la amabilidad debe ser en casa? Bueno, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros para que el fruto sea evidente cada día, en cada instante y a cada hora. Por eso este punto lo pusimos así, ¿no? Practique la amabilidad en su casa. ¿Por qué? Porque primero, en su casa es donde, bueno, en nuestra casa es donde poco tenemos máscaras. Y segundo, en nuestra casa es donde pasamos una buena parte de nuestro tiempo. Además, nosotros tenemos la tendencia a ser muy amables con la secretaria, pero toscos con la esposa. Muy amables con los sobrinos, pero toscos con los hijos. Una persona amable es aquella que por su actitud, que es afable, que es complaciente, que es afectuosa, entonces esa persona se convierte en una persona digna de ser amada. En otras palabras, una persona amable es aquella que tiene un buen trato con los demás, es cordial, es gentil, es respetuosa, y los cristianos deberíamos ser ejemplo en eso. Bueno, además de esas actitudes, ¿qué otras cosas hace una persona amable? Bueno, ¿qué hace una persona amable? Una persona amable saluda afectuosamente, pero lo hace con respeto, ¿cierto? Una persona amable da las gracias. Una persona amable elogia a las personas por sus virtudes. Una persona amable ayuda a los demás. Bueno, ¿y qué hace? Una persona amable invita a otros a compartir. Una persona amable pues corrige también a los demás, pero lo hace con amor. Una persona amable consuela a otros. ¿Y qué hace una persona que no es amable? Veamos la contraparte para entender un poco más. Bueno, una persona que no es amable se la pasa gritando a otros. Una persona que no es amable entonces da órdenes ásperas. Una persona que no es amable hace correcciones, pero en público para ridiculizar a las personas. Una persona que no es amable maltrata, humilla con sus palabras, promueve rencillas, dice palabras muy pero muy ofensivas. Una persona que no es amable practica el chisme, la crítica y la murmuración. ¿Qué otra acción debemos incorporar en nuestras vidas por el Espíritu de Dios? La sexta acción santa que debemos incorporar por el Espíritu de Dios es: sea bondadoso con los más necesitados. Vea lo que dice Lucas 14, del 13 al 14, está hablando Jesús. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, será recompensado en la resurrección de los justos. Vea, la bondad se caracteriza más que por lo que hacemos, es a quien lo hacemos.
Hay quienes son bondadosos con quienes son bondadosos con ellos. Por ejemplo, con el jefe, con el líder, con el pastor, con quien tiene cierto estatus o poder. Pero no son igual de bondadosos con el pobre, con el que la sociedad menosprecia o desecha, con el que no tiene títulos, con el que no tiene honores. La bondad del hombre santo y de la mujer santa que Dios quiere es aquella que va dirigida hacia las personas que no nos pueden recompensar. Eso es lo que enseña el Señor en Lucas 14, del 13 al 14. Además de las anteriores características, ¿qué otros actos de bondad son distintivos o son propios de una persona bondadosa? Bueno, otra característica, Erika, de los actos bondadosos verdaderos es que no damos de lo peor, no. O no damos lo que ya no nos sirve, sino que damos lo mejor y lo que nos cuesta. Actos de bondad que se pueden hacer con los más necesitados o con aquellos que no nos pueden recompensar. Por ejemplo, donar sangre. Yo creo que donar sangre es uno de los actos más bondadosos que nosotros podemos hacer. Es más, nadie podría saber a quién le está donando la sangre como para que después le recompense. Y si a usted le cuesta donar sangre por sus temores, que lo van a chuzar y demás, entonces el acto es mucho más bondadoso. Donar sangre es donar vida, ¿cierto? No nos van a pagar por donar sangre, eso es un gran acto de bondad. También done para aquellas personas que realmente lo necesitan. Done, por ejemplo, ahorita en esta crisis de tanto tránsito de venezolano por nuestra ciudad, qué bonito acercarnos a ellos y demostrarles que les amamos, siendo bondadosos, siendo generosos con ellos. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. También usted nos puede escuchar a través del Facebook de Radio Primavera y a través de radioprimavera.com. Hoy estamos con el tema Incorpore acciones santas por el Espíritu de Dios. Hemos visto en el programa anterior y en esta primera parte de hoy 6 acciones que debemos incorporar por el Espíritu para crecer en madurez, de acuerdo a Gálatas 5, 22 al 23, como son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad y la bondad. Pastor Ángelo, ¿qué otra acción santa debemos incorporar por el Espíritu de Dios? Acción número 7, cumpla fielmente todos sus compromisos. Dice Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea realmente no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Vea, fidelidad es cumplir lo que se promete. Una persona es fiel a su cónyuge no solo si no tiene otra persona, sino si cumple fielmente todo lo que prometió en el pacto matrimonial, es decir, estar en las malas, también estar en la enfermedad, también estar en la pobreza. La palabra que se encuentra en griego, que se tradujo como fidelidad en la Nueva Versión Internacional o fe en la Reina Valera, en el griego esa palabra es pistis. Esta palabra denota credibilidad y por eso quizá la Reina Valera la tradujo como fe, pero el sentido del original es la credibilidad que tengo ante los demás y no la credibilidad que tengo de Dios. Y para tener credibilidad ante otros, entonces yo debo ser una persona confiable. Y para ser confiable, entonces yo debo cumplir con todo lo que me comprometo. Estimado oyente, si usted asume un compromiso, así no lo firme y usted no lo cumple, usted no es una persona fiel. Por eso el Señor enfatizó que un cristiano que tiene ya el Espíritu de Dios dentro de sí, pues no debe jurar por nada, sino que lo que diga sí, pues debe ser sí, y lo que diga no, debe ser no. Además de ser fiel a nuestro cónyuge, ¿en qué otros aspectos debemos ser fieles? Vea, un santo, un hijo de Dios, es alguien que honra su palabra. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos de emitir compromisos y analizarlos muy bien antes de pronunciarlos. En el libro de Eclesiastés se nos dice lo siguiente, Eclesiastés 5:5, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Compromisos que incumplen normalmente los que no son hijos de Dios y donde los cristianos debemos ser ejemplo, debemos ser cuidadosos para no deshonrar el nombre de Dios. Está el que usted mencionaba, Oscar, matrimonio hasta la muerte, ¿cierto? Eso es una promesa que hacemos y debemos cumplir. Los préstamos, hay gente que saca préstamos y no paga. La Biblia dice que el perverso pide prestado y no paga, el perverso.
Otro compromiso que debemos cumplir, los compromisos laborales con nuestras empresas, los compromisos familiares, los compromisos contractuales. Nosotros debemos dejar en alto el nombre de Dios porque nosotros debemos ser personas fieles. ¿Qué otra acción santa debemos incorporar por el Espíritu de Dios? La acción número 8, trate con humildad a los demás. Vea lo que dice Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Vea, la humildad es lo que nos permite a nosotros ver a los demás como si fueran superiores. El orgullo nos hace ver a los demás como inferiores. Fijémonos que la Biblia no dice que los demás sean superiores, no, sino que los debemos considerar como superiores. Es la única manera en que nosotros podremos servir de verdad a los demás. Yo creo que de las cosas que más destruye una relación es cuando alguien se considera superior a otro. Lo primero que aparece cuando alguien se considera superior a otro, entonces es el menosprecio. Algunos hombres cristianos, varones, por una mala teología, tienden a creer que las mujeres son inferiores. Y esto pues se debe a un concepto errado de liderazgo en ese tipo de teología donde se cree que ser líder es el que manda. Pues si bien es cierto que el liderazgo de la familia recae en el varón, o sea, el varón es la cabeza, así lo muestra la palabra de Dios, es sumamente claro que esto no significa que el hombre sea superior a la mujer en ningún momento, ¿no? Eso no significa eso. Veamos lo que enseñó el Señor Jesús acerca del liderazgo. Marcos 9:35 dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Cómo es un líder según la Biblia? Bueno, el líder según el modelo divino, el modelo bíblico, es el que sirve y no el que manda. Luego el varón de la casa es el que tiene la responsabilidad de ser modelo en el servicio, en la entrega, en el sacrificio, no la mujer. Es este concepto pues distorsionado de liderazgo que genera tantos problemas en la relación familiar, en la laboral, en las relaciones civiles. Yo creo que nosotros debemos tomarnos muy en serio lo que dice Filipenses 2 del 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea, Jesús, el Hijo unigénito del Padre, el Dios que se hizo hombre, por medio del cual fueron hechas todas las cosas, nos vio, nos trató a los seres humanos como si fuéramos superiores. Él se hizo obediente. Imagínense Jesús obedeciéndole a Caifás, a Anás, o obedeciendo a los sacerdotes de aquella época, sometido a sus propios padres. ¡Qué humildad la de Jesús! Es que la humildad es la verdadera santidad. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, pastor, por último, en cuanto a estas 9 acciones santas que debemos incorporar por el Espíritu de Dios basado en Gálatas capítulo 5, ¿qué otra acción debemos incorporar por el Espíritu de Dios que nos ayude a crecer en madurez cristiana? La 9ª faceta del fruto del Espíritu es el dominio propio, por lo tanto la acción santa a incorporar es: domine los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:24, que es 2 versículos después de donde está el fruto del Espíritu, dice así: los que son de Cristo Jesús, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Vea, el dominio propio no es solamente para controlar los impulsos de comprar X o Y cosa, claro que lo incluye, vea, pero el dominio propio va más allá. El dominio propio es para controlar principalmente los apetitos de la carne, de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Dios en su infinita sabiduría, cuando nos da el nuevo nacimiento a los cristianos, es decir, nos da su Santo Espíritu para que viva dentro de nosotros, Él
nos permite, nos deja aún con la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Es decir, los cristianos tenemos dos naturalezas, la carnal o pecaminosa, la cual adquirimos simplemente por venir de Adán, y la espiritual, la cual adquirimos cuando creemos en Jesucristo. Estas dos naturalezas, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, viven en una lucha constante mientras estemos pues vivos aquí en la tierra. La naturaleza pecaminosa queriendo inclinar la balanza hacia los deseos pecaminosos, y la naturaleza del Espíritu de Dios, la naturaleza divina, inclinándola hacia lo puro, hacia lo santo, hacia lo que agrada a Dios. ¿Qué impulsos pecaminosos los cristianos debemos dominar o controlar? Bueno, impulsos de la naturaleza pecaminosa que nosotros debemos y podemos dominar son, para dar algunos ejemplos, los deseos lujuriosos de nuestra carne, como la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la masturbación, la pornografía, pedofilia, relaciones sexuales anales, cosas como esas. Otros impulsos que debemos controlar, los impulsos religiosos inadecuados o inapropiados para los cristianos, como la idolatría, la hechicería, el horóscopo, lectura de cartas, agüeros, velas, colores e inciensos esotéricos, cosas como esas. Otros impulsos, como los impulsos de violencia o que incitan a la violencia, como pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y demás. Y adicción a ciertas prácticas o a ciertos consumos, como licor, drogas, lotería, chance, ñonga, el billar, las cartas, los videojuegos que se vuelven ahí, esclavizan a la gente, incluso los deportes, el Facebook, el Instagram, cosas que empiezan a dominar y se convierten en vicios. Nosotros debemos dominarlos a ellos y no que eso nos domine a nosotros. Inclusive hay algunos problemas de salud debido a nuestra falta de dominio propio. Sabemos que algo nos hace daño y nos es difícil, digamos, abstenernos de ciertos alimentos, de ciertas prácticas que dañan, atentan nuestra salud. Así es. Pero, ¿cómo las dominamos? Buena pregunta. Entonces, número uno, el cristiano debe saber que él tiene el poder o el dominio sobre esas cosas. ¿Por qué tiene el dominio sobre esas cosas? Pues porque tiene el Espíritu Santo. Huyendo de esos deseos, no contemplarlos, no coquetear con ellos, orando y ayunando, pidiendo a Dios por fortaleza espiritual para no caer en esas tentaciones. Estimado oyente, recuerde que el fruto es del Espíritu Santo y el poder es de Dios y no suyo. Por lo tanto, si usted no se humilla, si usted no busca a Dios en ayuno, en oración, pues le aseguro que pues usted no va a ver la victoria. Pero si usted busca de Dios, entonces el Señor cuidará sus caminos y no va a permitir que usted caiga en sus deseos de su naturaleza pecaminosa. Y manteniendo pues comunión con los hermanos de la iglesia, para que el poder de Dios fluya también en su vida. Recordemos que somos un cuerpo, ¿cierto? La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, y si un miembro está desprendido del cuerpo, pues la presencia de Dios difícilmente fluirá a través de esa persona que está desconectada del cuerpo. Cierro leyendo 1 de Pedro 1, 15 al 16, dice así: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Apreciado oyente, mañana dentro de la nueva programación de Vidas con Propósito tendremos teología pura, pura teología, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Recuerde, 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.